Bueno, ahí veíamos, podemos retomar, esta está en español, me acuerdo que lo había cambiado y me olvidé cambiarlo en el anterior. Bueno, nada, estos son el esquema general, ¿sí? de la metodología. Vamos a tener en cuenta entonces el nivel de la economía, vamos a tener en cuenta el PBI, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para ver la productividad, ¿sí? En base al, al input directo de materiales, al consumo directo de materiales. Em, Después vamos a ver la salida total de materiales que va a tener en cuenta los, los flujos indirectos y la, y la salida doméstica procesada, sí, porque los flujos indirectos son los que quedan acá, pero que están asociados a las importaciones, pero en realidad todo esto está asociado como es parte de la salida total de materiales. Eh, bueno, vamos a tener decíamos, las importaciones más la extracción doméstica. Decíamos que tenemos el input directo de materiales. La diferencia entre las exportaciones y las importaciones, la balanza física comercial. em, y así podemos ir viendo los distintos indicadores. Como ya lo vimos recién, no lo voy a explicar más en detalle ahora, si no nos pasamos el tiempo. Bueno, ¿para qué se usan estos indicadores? Primero que nada, ahora en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable o Sostenibles, se utiliza la huella material, ¿sí? Por eso me interesaba que quede claro. Em, Está la idea de poder ver esto, ¿no? La Comisión Europea tiene esta iniciativa porque quiere, digamos, pasar a poder medir esto seriamente, es decir, de la manera correcta, que es teniendo en cuenta los equivalentes de materias primas de las importaciones, ¿sí? Eh, para poder saber si realmente estoy utilizando los recursos mejor o no. Em, los indicadores también forman parte de algunas publicaciones de la OCDE, ¿sí? Dentro de su estrategia de crecimiento verde los reconoce como los indicadores correctos para poder este, medir si se mejora o no el consumo de recursos. La Unión Europea en su, digamos, no lo vamos a llegar a ver ahora, digamos, pero yo les dije que les iba a mostrar una página que era la de Material Flow, perdón, un poco desprolijo esto, pero les voy a mostrar para que vean esta página que la pueden ir a ver, si no, pero teóricamente se iba a actualizar la base de datos que tiene datos hasta 2017, se iba a actualizar este año, pero bueno, supongo que con la pandemia todo esto se retrasó. Em, lo que se puede ver acá es hacer visualizaciones de cada país, ¿sí? Uno puede buscar el país que quiere eh, o, o ver por materia prima cómo dónde se genera, digamos, y a dónde va, ¿sí? Si uno busca dentro de los perfiles de los países, los perfiles, va a, podemos buscar Argentina, ¿sí? Acá hace clic, ¿sí? Busca el país. Está un poco lento mi internet, me parece. Está por región, así que tenemos que ir a buscar la América Latina y buscar Argentina. Y ahí vamos a ver cómo fue cambiando, ¿sí? La extracción doméstica para Argentina a lo largo del tiempo. Y después podemos tener comparaciones con la media mundial, digamos, y con otros dos países, ¿sí? Los gráficos se pueden exportar, digamos, después acá con este gráfico radial podemos ver digamos, cómo se compone, digamos, esa extracción doméstica. Bueno, la gran mayoría es biomasa, después tenemos minerales no metálicos, metales y combustibles fósiles, ¿sí? A partir de ahí podemos ver después en otras secciones, acá, cómo se comercializa eso, ¿sí? Nuestra balanza física de materiales, ¿sí? Vemos que nosotros exportamos muchísimo más de lo que importamos, ¿sí? Sin embargo, es lo que yo le decía, después vamos a ver con el estudio cómo eh, nuestra balanza comercial está siempre en cero o negativa. Em, y después, bueno, podemos ver distintas cosas acá, y están muy buenas estas visualizaciones para ver. Y de dónde vienen los consumos, ¿sí? Esto es
nuestra huella material, ¿sí? Analiza de dónde están los flujos indirectos, estos de los cuales Argentina depende también, ¿sí? Y después podemos ver la productividad, de cómo fueron cambiando las distintas productividades, en fin, ahí se ven cambios, ¿sí? Con respecto a todo, toman los años, digamos, 1990 como año para comparar, eh, y vemos cómo fueron cambiando, ¿no? La extracción doméstica de materiales, y después la productividad material, eh, con el consumo directo de materiales y con el equivalente de materias primas. Bueno, en sí tiene de todo, ¿sí? Acá está la metodología donde yo saqué el gráfico, eh, que es el que les reproduje ahí, ¿sí? Es esto, traté de hacer un poco lo mismo, ¿sí? Acá está mucho mejor porque aparte de estas dos cosas, que es la definición y las preguntas, están cómo, digamos, se calculan, digamos, ¿sí? Cuáles son las metodologías, están los links, digamos, a las publicaciones, ¿sí? Y la otra que les recomiendo es ir a la de Metabolismo de las Ciudades, que es otro interesante. ¿Y por qué les hablé de...? Porque la Unión Europea tiene también dentro de sus indicadores de economía circular, tiene muchos indicadores utilizando esta metodología que son muy interesantes. Bien. Unido también, digamos, distintas... tengo 2 veces la OCDE y el crecimiento verde, no importa. Y en Asia se utiliza también. Uno de los ejemplos que les voy a dejar después también es el de Japón, ¿sí? Eh, que utiliza los indicadores estos, digamos, de productividad material como parte digamos, que definió dentro de sus políticas objetivos concretos, digamos, numéricos, cuantitativos de a dónde quiere llegar a lo largo del tiempo, mejorando su productividad, y bueno, y cómo lo ha ido monitoreando a lo largo del tiempo. Decíamos, dentro de las metas de los ODS está eficiencia de los recursos en el consumo y la producción y gestión sostenible y uso eficiente de los recursos naturales, ¿no? Y la reducción de residuos. Y fíjense que dentro de los indicadores que se utilizan para medir el 8.4, ¿no? Que es mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y el consumo, ya estamos, ¿no? 2030, ya estamos casi, de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del ambiente, ¿no? Esa idea del desacople, ¿sí? Conforme al marco decenal, que es lo que veíamos en la unidad 2, o sea, después de la introducción. Y los indicadores que permiten medir eso, está la huella de materiales, en términos absolutos, per cápita y por PBI. Es decir, lo que veíamos recién, de alguna manera, tener en cuenta la, la balanza física y después verlo de manera absoluta, tomándolo per cápita y también teniendo en cuenta el PBI. Bien, y el consumo interno de materiales en términos absolutos también se utiliza como medida de la productividad de alguna manera, ¿sí? Las cuentas de flujo de materiales, lo que vimos hoy, son las que permiten hacer estos indicadores para toda una economía o de manera desagregada por sectores institucionales. Ahí sí tenemos la dicha de contar con las estadísticas que nos hacen falta. Si no, olvidémonos. Lo que nos pasa a nosotros también es que al tener un 30%, 40% de lo que llamamos economía de sombras, digamos, economía que no está registrada, ¿sí? Movimientos que no están registrados, se hace muy difícil tener indicadores de eso, ¿no? Y en el 12 también, el 12 es la meta 12.2 de aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, y para medirlo tenemos la huella material en términos absolutos, de vuelta por per cápita por PBI, y el consumo interno de materiales, que nosotros lo digamos como input directo de materiales, también, ¿sí? Y bueno, esto está sacado, que me olvidé poner la referencia, muy mal lo mío, de una presentación de la CEPAL,
de un, no sé si es estadista o economista, de apellido Araujo, que lo presenta lo hace en una presentación de la CEPAL. Pero bueno, básicamente eh, es eso, ¿no? Cuando se definieron los indicadores que van a permitir medir si avanzamos hacia esas metas o no, se define para estos objetivos la huella de materiales como la vimos definida recién, ¿sí? Por eso es algo que vemos en el curso y que está importante, a la vez de que es la metodología, como les contaba en la introducción de la unidad, mírenla después, los que no la miraron, y las que no la miraron, hacer esos estudios que nos permiten ver cómo evolucionó la circularidad o no a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en qué momento estamos, en qué punto estamos ahora. Bien, lo que les decía la CEPAL, mirá, sí les puse el link, bien, ahí me rescaté, no, estaba ahí, es Franco Ariel Carvajal, me parece que es. No sé por qué no me hace pantalla completa y me deja esto acá. Bueno, eh, después, si alguno quiere el link, digamos, para directamente hacerle clic, me lo dice, ¿sí? Decíamos, ya lo explicamos, ¿no? Pero es como lo define la CEPAL, la atribución de la extracción global de materiales para la demanda internacional de un país, ¿sí? Todos los movimientos asociados de flujos, digamos, asociados a lo que se importa, ¿sí? Nos da una idea entonces de cuál es la cantidad de materiales que se necesita para mantener un cierto nivel de vida. Y corrige entonces ese problema de la información de si un país es importador primario o exportador primario de las que están extraídas en otros países, ¿no? De los ejemplos que veíamos recién como estaban. Así es como se calcula, ¿sí? Y esa es nuestra huella de materiales, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno. em, no, la idea era entonces que podamos empezar a relacionar también con lo que vimos al principio, ¿sí? Que entiendan cómo se habían generado esos gráficos que veíamos para calcular la circularidad, con sus limitaciones también, ¿sí? De que se agregan todos los materiales en toneladas, ¿sí? Pero que a la vez tienen su utilidad. Indiscutiblemente tienen su utilidad y por eso son indicadores que miden, digamos, la parte de los ODS que tienen que ver con esto, ¿sí? Hay varios estudios súper interesantes que no llegué a incluir yo en mi tesis. En la introducción tomé, digamos, esto para poner un poco